El sonido del riachuelo es una invitación a la paz. Qué bien se siente el escuchar esa melodía. Los pájaros con sus himnos y de lejos los gibones alborotando aquel amanecer. Adán se levanta, se reincorpora. De hecho, ser un humano perfecto le brinda una gran estatura y un gran sentido de la visión. Camina unos cuantos pasos y entra al borde del río. El sol, que está en ese momento débil, provoca rayos cálidos que traspasan las ramas e iluminan el agua cristalina. Los peces disfrutan esa claridad y calidez, mientras Adán se abre paso con sumo cuidado sobre la arena, y cuando ya el agua le llega a las caderas desnudas, levanta sus manos y llama a su padre. Inmediatamente se escucha la voz de su progenitor y empiezan a conversar. El padre le recuerda que este bosque tiene que cubrir toda la tierra, que hay que ayudar a los animales a que se hagan más y más, y que cada uno viva en su propia hábitat. Yo tengo el poder para hacerlo en 7 días más, pero la tierra no es mi morada, dijo el padre. La tierra te la he heredado a ti, y para que tú aprendas de ella y todo lo que le concierne. Para esto tú tendrás que ser parte del nacimiento y crecimiento de una planta, del nacimiento y crecimiento de un animal, del día que empieza a llover y del día que empieza a nevar. Pero para ello no estarás solo. Hoy mismo, después de esta noche, haré que de ti salga un ayudante que será parte de tu ser igual a ti. El día transcurrió de manera fascinante. Adán recordaba las palabras de su padre, pero de paso era distraído por sonidos que hacían muchos animales, grandes lapas y tucanes, monos saltarines. De repente vio en la cascada una figura parecida a él, a lo cual él inmediatamente pensó que era el ayudante aquel que su padre mencionó. Adán se acercó a la cascada, pero la silueta era imponente. Este ser estaba detrás de la cascada y de hecho era más grande que Adán, y la majestuosidad y brillo que emanaban de él fue algo que lo impresionó. Adán entró a la cascada, pero no observó nada. Salió después y miró alrededor y tal vez pensó que se había confundido. Enseguida escucha el sonido de un animalito que al parecer estaba angustiado. Era un mono, aunque para Adán era solamente una criaturita de mi padre, pues no sabía cómo llamarlo, pues ningún animal tenía nombre. Entonces lo llevó a un lugar, pero la criaturita gritaba de dolor. Adán solo lo sostuvo en sus brazos y llamó a su padre y le explicó lo sucedido. Su padre le dijo que tenía que preparar una bebida para aliviar el dolor de la criatura. El padre le instruyó en buscar unas hojas y raíces,
Luego las dejó reposar en un recipiente de barro que anteriormente había aprendido a hacer. Luego le dio de beber a la pequeña y angustiada criatura, y la criatura durmió. Adán se despidió de su padre y buscó un lugar para dormir. Se acostó en la hierba y después de estar viendo las estrellas, también durmió. El bonito sonido de la mañana en el paraíso. Hasta el sonido de los pequeños insectos es algo deleitoso. El susurro del viento y las salpicaduras de agua de los pajaritos que se bañaban alegremente en el bordecito del río no tenían precio. Adán abre los ojos y ve a un ser semejante a él, pero más pequeña en estatura y con cabello largo. Ese ser estaba en medio del río y con los brazos extendidos al cielo. Adán se levantó de inmediato y se dirigió apresuradamente hacia ese ser. Entró al río y exactamente donde estaba el ser igual a él, extendió sus manos a su padre y su padre le habló. Adán, Adán, este es tu ayudante. Su nombre es Eva y es una extraída de ti, o sea, una mujer. Adán bajó sus manos y se volteó a verla, y ella hizo lo mismo, y los dos no paraban de verse, de comparar su rostro, de ver sus manos, sus hombros, las diferencias y sus similitudes. Sonrieron y después de manera instintiva empezaron a jugar en el río. Luego de eso y después de recolectar varias frutas y legumbres, Adán y Eva escucharon la voz del Padre. Y fue cuando el Padre les dijo su propósito para con ellos y también les explicó el motivo de esta creación y de este Génesis. Todo saldrá de ustedes y para ustedes, mencionó. Se harán muchos, cuidarán a los animales y al paraíso. Y solo les prohíbo una pequeña cosa: no comer del árbol que es mío. De todo podrán comer menos de este árbol, porque este árbol es mío y su fruto también. Ese fruto es del conocimiento pleno, pero es mío. Después de esto, Adán recibió la comisión de ponerle nombre a todos los animales. Así de que junto a su esposa paseaban y admiraban cada animalito, y ahí mismo le llamaban por su nombre: oso, delfín, jirafa, león, hasta el ser que posterior se llamó serpiente. Sí, hasta ese animalito fue nombrado por el mismo Adán. Pasan los días y Adán se organiza para abarcar más y hacer bien las tareas que le decía su padre. Eva recolectaba frutas y vegetales, y Adán, aprendiendo sobre todo de las plantas y animales, para luego instruir a Eva. En su caminar, Adán
vuelve al sitio de aquella cascada. Sí, la recuerda bien y perfectamente. Y recuerda también la figura de aquel hombre grande y esplendoroso. Adán aprendía mucho de su padre. Su conocimiento era cada vez más impresionante. Se acercó a la cascada y dijo en voz alta: «Gracias, Padre, por darme tu bendición. Gracias por escogerme en esta misión de hacer esta tierra desconocida para mí un paraíso universal. Solo mi esposa y yo estamos acá, y sé que muchos hijos de los cielos están admirados de esta creación humana hecha por tus manos. También muestro mi respeto como criatura humana al mayor de tus hijos, al cual algún día conoceré, al cual ahorita me inclino, porque sé que tú has dicho que después de ti es Él». Adán terminó su oración y se largó de ahí. Pero detrás de la cascada estaba el ser, casi cara a cara con Adán. Entre la cascada escuchó la exclamación del Hijo humano de Dios. Se enfureció y resplandeció más, pero Adán no lo notó por el ruido de la cascada y porque tenía cerrados los ojos. Este ser espiritual tiene tanto poder que con el filo de su espada podía cortar en dos a aquel frágil humano. Pero sabía que de hacer eso, su padre se enfadaría tanto y el desprecio de él sería para toda una eternidad. Ese humano de carne y hueso y frágil, en realidad, sabía que era su hermano, el cual él siente que le ha robado la atención de su padre. Y, para mayor desgracia, alababa también a Miguel, su hermano mayor. Bel estaba enojado, pero en su libre albedrío se le ocurrió algo: poner a prueba al ser humano y sabotear el proyecto de Yahvé y de su hermano Miguel. Luzbel observó que por mucho tiempo a la pareja humana, y sabía que no podía hablar con Adán, pues éste estaba a un nivel de conocimiento muy avanzado y sería casi inútil persuadirlo. Eso sí, observó a leguas que Adán amaba mucho a su esposa y observaba que era su deleite y una ayudante ideal. La trataba de manera frágil y con mucho amor y cariño. También Luzbel observaba a Eva y se dio cuenta de que Eva también estaba llena de sabiduría y entendimiento. Era enseñada por su esposo Adán. Eso sí, hablaban de los nuevos desafíos que conllevaba extender el paraíso para toda la tierra. Sabía que su esposo era fiel obediente a Yahvé y ella era obediente a su esposa, y que ella quería ayudarle en todo lo que fuese posible a Adán. Pero el envidioso Luzbel, poderoso de hecho en su inteligencia, decidió acercarse a Eva, pero no lo haría en forma espiritual celestial, pues cuando quiso acercarse a Adán, este casi lo descubre en aquella cascada, y eso significaría su muerte, pues estaba prohibido allá en los cielos intervenir en el proyecto de Miguel. El espíritu rebelde decidió cometer un arrebato de poder e hizo de que de una manera telepática
meterse en el escaso cerebro de un reptil que por su tranquilidad y paciencia se ocultaba entre las ramas y por su camuflaje pasaba desapercibido. Esperaba a Eva, y cuando ésta recolectaba frutos y legumbres, primeramente escuchaba que la llamaban, y cuando Eva decidió averiguar del árbol donde se escuchaba la voz, observó que era ese reptil. Ella sonrió sin miedo y le dijo que qué especie más interesante, porque podía hablar, a lo cual Luzbel le dijo por medio de la serpiente que comer de este fruto lo llenó de conocimiento hasta hacerlo hablar, ya que Dios nos está preparando para la expansión del paraíso. De seguro ustedes también comerán, pues su entendimiento es más avanzado desde el tiempo que fueron creados, dijo la serpiente. Ahora bien, no le digas a tu esposo esto, dijo, pues Dios nos está preparando a todos para estar a la altura de Adán y ayudarlo en esa ardua tarea. Más bien, si gustas, prueba de este fruto, pues sin duda te ayudará para que te llenes de conocimiento, y el mismo Dios sabe que ustedes en ese día conocerán lo bueno y lo malo. ¿Acaso no te acuerdas de esas palabras? Sí, dijo Eva, me acuerdo muy bien, pero este fruto está prohibido y por tiempos hemos respetado las órdenes de Yahvé. Lo sé, dijo Luzbel. Como te mencioné, ya estamos listos en entendimiento para comer este fruto y ayudar a Adán. Seguramente recibirán las órdenes de comer de este fruto dentro de poco. Ojalá tú puedas comerla, pues no todos las probaremos, pues debemos de estar listos en conocimiento para aceptar este nuevo entendimiento. Yo no dudo que Adán lo tenga, pero no sé tú. Espero que Adán no se retrase con sus tareas porque tú no estás lista. ¿Y cómo yo podría saber eso?, dijo de manera angustiada Eva. Pues no cortes la fruta y solo prueba una pequeña mordida, y si se te abre el entendimiento es que estás lista, dijo la serpiente. Eva cayó en esas palabras persuasivas y sin cortar el fruto, mordió y los jugos de ese fruto entraron en su ser. Inmediatamente ya sabemos lo que pasó, aunque sentirse desnuda no fue lo peor, sino sentir miedo, que era una sensación nueva y desequilibrante, parecida a la angustia, una sensación que aprendieron cuando curaban algún animalito intoxicado por ingerir alguna planta medicinal. Pero miedo, eso era nuevo y muy pesado de sentir. Eva llamaba a gritos a Adán mientras corría. Ella protegía su cuerpo no por estar desnuda, sino por la sensación del miedo que le hacía sentir vulnerable. Cuando Adán llegó, observó a Eva callada y ésta le dijo que tenía mucho frío. Escuché que me llamabas desde lejos y vine de inmediato, le dijo Adán. Eva, quien ya estaba inducida por el pecado, sintió la sensación de que su esposo debería probar el fruto, pues en verdad, al rato de haberlo probado, ella se sintió con más libertad de pensar y razonar en otras cosas que no había hasta ese entonces pensado. Es muy probable que Eva se dio a comer del fruto por el amor a su esposo y por ayudarlo en las tareas de éste.
Pero una vez que cometió el pecado, su decisión de hacer que su marido probara fue motivada por el conocimiento del cual ella no estaba lista para absorber, a saber, inconformidad, igualdad, sentirse justificada, evadir responsabilidad, etcétera, etcétera. Adán, quien amaba a su esposa, sintió compasión por ella y de su estado. Sabía que lo que hizo estuvo mal, y al saberlo Yahvé seguramente la expulsaría del jardín. Él, por su buena esposa, aceptó la responsabilidad de ella, y en un intento desesperado de no dejarla sola, probó igual una pizca de ese fruto, y así los dos estaban en el mismo estado, y el resto de esta historia ya la sabemos. Luzbel se valió de muchas cosas para llevar a cabo este cometido, solo que a veces por leer de manera rápida la escritura no entendemos las razones, o por lo menos no filosofamos en ella. Esta es una historia que invita a reflexionar. Solo es un punto de vista y no la verdad de los hechos. El ser humano no era que permanecería desnudo, sino de que poco a poco entendería sentimientos, emociones, preocupaciones y miedo. Todo esto conforme se expandieran y se reprodujeran. Incluso descubrirían la muerte, ya que los animales no tenían esa bendición que tenían ellos, de vivir para siempre. Así de que poco a poco entenderían muchas cosas, aún en el estado de perfección. Ahora bien, el poder del árbol era simbólico y su objetivo era pedir obediencia. El fruto no era una manzana, y este relato no pasó en día, sino más bien en años, a mi criterio. El plan de Dios no ha cambiado, pues a futuro esto se retomará. Para esto el hermano mayor de Adán y de Luzbel se encargó de demostrarlo, pues Jesús aguantó obediencia hasta la muerte con las carencias de un jardín que lo respaldara. Luzbel se le cambió el nombre a Satanás, que significa mentiroso y extraviador. Nunca quieras saber lo que no estás preparado para entender. La igualdad de género siempre ha existido ante Dios y ante todo. La sumisión de la mujer es la misma sumisión del hombre hacia Dios. El único momento que fueron diferentes fue cuando Eva comió del fruto y se volvió pecadora, y Adán en ese momento aún era un ser perfecto, hasta que éste decidió rechazar esa perfección para estar igual a la mujer. ¿Quieres saber más de estas historias? Solo sígueme y sé parte de la comunidad de Fantasma Escritores. Nos vemos pronto.